Hola profesor, soy Felipe de Ocares y voy a presentar la demostración del teorema 1 para el ramo de cálculo en varias variables. El teorema a demostrar es el siguiente. Si a f es una función con un conjunto U contenida en R a la n hasta R a la m, la función definida en un abierto U, la definición es continua en x0 perteneciente a U si y solo si el límite de k cuando tiende a infinito de la función evaluada en un x sub k igual a f de x0. Y esto se debería cumplir para todo x sub k, con k perteneciente a los naturales, contenido en U, y que la sucesión debe converger a x0. Los conceptos a tener en claro son los siguientes: la definición del límite y la continuidad. Y estos dos conceptos los vamos a profundizar ahora. Entonces tenemos la continuidad. Aquí tenemos dos gráficas de dos funciones. Ahora, claramente podemos ver que la de izquierda, la función izquierda, la gráfica de la izquierda es continua, ya que para todo punto que nosotros tomemos del dominio de la función va a estar bien definida. O sea que el límite de x cuando tiende a de la función evaluada en x va a ser igual a f de a. En cambio, esta otra función de aquí no es continua, ya que el límite por la derecha es distinto al límite por la izquierda y tiene una discontinuidad en el punto 1. Por lo tanto, nosotros no podemos venir a evaluar la función en el 1, ya que no tendríamos ningún valor. La función no está definida para ese punto. Y ahora, recordando lo que nos decía el teorema, y es que el límite de k cuando tiende a infinito, de f evaluado en una sucesión x sub k cualquiera, va a ser igual a f de x0. Lo cual tiene mucho sentido, ya que nos está diciendo que todos los caminos o todas las sucesiones que nosotros tomemos deberían converger al punto. Y ese punto debería ser la función evaluada en el punto. Lo cual tiene mucho sentido, ya que si encontramos una sola sucesión que no converge al punto y que no sea igual a la función evaluada en el punto, la función no sería continua. Lo cual tiene sentido, ya que estaríamos encontrando un camino que no una sucesión que no converge o sea, que no es igual a f de x sub 0. Por lo cual la función sería discontinua en ese punto. Entonces ahora recordamos la definición de límite, y es que el límite de x cuando tiende a de la función igual a un límite si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si la diferencia entre x menos a menos un delta, entonces cumple f de x menos el límite va a ser menor que un epsilon. Esto tenemos que especificar que en una variable, pero es para tener una noción clara de con lo que vamos a trabajar. Entonces, si a f es una función del conjunto tau contenida en R a la m hasta R a la n, entonces f es continua en x0 perteneciente al conjunto, si solo si para toda sucesión x sub k contenida en el conjunto que converge a x0 se cumple que el límite de la función en el punto késimo, cuando k tiende a infinito, va a ser igual a la función evaluada en el punto. O sea que tenemos que demostrar dos cosas. Ya que es un sí solo sí, tenemos que demostrar que el límite de k cuando tiende a infinito de la función en x sub k, esto implica que va a ser igual a la función en el punto. Y la otra cosa que tenemos que demostrar es que la función en el punto, en x sub 0, implica que existe el límite de k cuando tiende a infinito, que va a ser igual al límite de la función en el punto késimo de k cuando tiende a infinito. Ya. Entonces vamos a demostrar primero para el lado derecho. Supongamos que f es continuo en el punto. O sea que lo que queremos demostrar es que para cualquier sucesión que nosotros tomemos perteneciente al conjunto tau, y que esa sucesión que converge a x0, vamos a tener que se cumple que el límite de k cuando tiende a infinito de f de x sub k va a ser igual a la función evaluada en x0, o sea en el punto. Entonces, como nosotros asumimos que f es continua en x0, tenemos que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que la norma entre xk y x0 va a ser menor que un delta. Entonces vamos a tener que la norma de la función en xk y la función x0 va a ser menor que un epsilon. Esto lo tenemos
lo tenemos asegurado, ya que como asumimos que la función es continua en ese punto, se va a cumplir esta definición. Por lo tanto, tenemos la existencia del epsilon y el delta aseguradas. Entonces, como elegimos un epsilon mayor a 0, podemos encontrar un k natural perteneciente a los naturales, tal que k minúsculo mayor que k sub 0, entonces se va a cumplir esta definición de acá. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que gracias a la definición de sucesiones, podemos encontrar un k natural lo suficientemente grande que entre en nuestra definición de continuidad. Y por lo tanto se va a cumplir esto de aquí, que la norma de x sub k menos x sub 0 va a ser menor que un delta. Y por lo tanto, para un k mayor que k sub 0, vamos a tener que esto de aquí, que la función en x sub k menos la función en x sub 0 va a ser menor que un delta. La norma de estos dos, o sea, la norma de estos dos va a ser menor que un epsilon. Ya. O sea que utilizamos la definición de continuidad para mostrar los valores de f de x sub k que convergen a f de x sub 0 cuando k tiende a infinito. Lo que demuestra que, o lo que implica que la función es continua en x sub 0. Ya. Ahora tenemos que demostrar el lado contrario, hacia la dirección opuesta. Ya, supongamos que para cualquier sucesión x sub k perteneciente al conjunto y que converge a x0, vamos a tener esto de aquí. ¿Ya? Entonces lo vamos a demostrar por contradicción, usando el método de contradicción. Suponer que f no es continua y al final llegar a una contradicción. Por lo tanto, ya, supongamos que f no es continua en x0. O sea que lo que implica es que existe un epsilon 0, un epsilon sub 0 mayor a 0, o sea positivo, tal que para todo delta mayor a 0 existe un x en la bola con centro en x0 y radio delta, tal que la norma entre f de x menos f de x sub 0 es mayor que un epsilon sub 0. O sea, como x no es continua, la distancia entre la norma de estos dos va a ser mayor que el epsilon sub 0. Ya que no es continua en el punto, la distancia se va haciendo más grande. Ahora, si elegimos delta igual a 1 sub k, para todo k perteneciente a los naturales, se tiene que x sub k en la bola con centro en x0 y radio 1 sub k, tal que la norma entre f de x sub k menos f de x sub 0 va a ser mayor que epsilon sub 0, para todo k perteneciente a los naturales. Pero la norma de x sub k menos x sub 0, la norma de esto es menor que 1 sub k. Por lo tanto, el límite de k cuando tiende a infinito es x sub k es igual a x0, lo que contradice nuestra suposición inicial. O sea que la suposición inicial de nosotros es falsa. Por lo tanto, la función tiene que ser continua en ese punto. O lo que implica que el límite de k cuando tiende a infinito de las funciones evaluadas en un x sub k, en el término késimo de la sucesión, va a ser igual a f de x sub 0, cuando k tiende a infinito. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo del teorema. Y el ejemplo, como para que se entienda mejor, y es que sea f de los reales a los reales, definida por la regla de asignación f de x igual a x cuadrado, vamos a analizar su continuidad en x sub 0 igual a 2. Entonces, si utilizamos el teorema 1, vamos a tener que la función es continua para cualquier sucesión que nosotros tomemos y convergente al punto. Entonces se debería cumplir esta expresión de acá. Se debería cumplir el teorema. Ya. Entonces tomemos una sucesión convergente, como por ejemplo x sub k igual a 2 más 1 sub k. Entonces el límite cuando k tiende a infinito de la sucesión va a ser igual a 2. Y luego si aplicamos el límite de f de x sub k cuando k tiende a infinito va a ser igual a esta expresión de aquí. Desarrollándola llegamos a esta expresión de acá y si resolvemos el límite vamos a llegar que es 4. Y por lo tanto f es continua en el punto, ya que el límite de la sucesión evaluado en f es igual a 4, lo cual es correcto, ya que si evaluamos el 2 en el punto vamos a tener 4.
O sea, que confirma que la función es continua en el punto x0. Ahora esta demostración tiene como idea que la distancia entre estos puntos, entre la distancia y esto, se va haciendo cada vez más grande, pero la otra se va acercando. O sea, si f no es continua en x0, entonces hay como una diferencia muy grande entre los valores de f de x cerca del punto. O sea, los valores de la función en x sub 0 y f de x sub 0. Lo que podemos, o sea, y eso nos permite construir una sucesión késima con k perteneciente a los naturales que converge a x0, pero los valores de f de x sub k no convergen a la función en el punto. Y eso contradice nuestra suposición inicial. Por lo tanto, la función tiene que ser continua en el punto. Eso.